buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de Hablemos de Cognición y Emoción, este programa que es impulsado por el Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje, GIDECAP, de la Universidad del Biobío y que transmite la radio VB, la radio que es de la Universidad del Biobío, y que vamos hoy día a integrar un capítulo que está relacionado con la competencia social. Es un gusto para mí contar hoy día con Verónica López de la Universidad de Concepción. Ustedes ya la conocen porque ella ha estado en los programas que hemos grabado anteriormente. Extrañaremos hoy día a Claudia Vázquez, que también es parte ya del staff tradicional de este programa de radio, y contamos hoy día ni más ni menos con dos invitadas especiales que vienen de Colombia y que nos están visitando hoy día virtualmente en este programa y en esta ocasión. Vamos a comenzar, como es tradicional también en el programa Hablemos de Cognición y Emoción, con nuestra panelista que en este caso va a asumir esa labor, Verónica López, y vamos a comenzar con ella. Luego haremos la entrevista a nuestras invitadas y ahí se las presentaré con mayor detalle para que ustedes también las vayan conociendo. Partimos entonces, Verónica. ¿Cómo estás el día de hoy, Verónica? Hola Nelly, ¿cómo estás? Muy bien, feliz nuevamente de estar acá en el programa de la radio de la Universidad del Biobío. Bien, muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar esta primera parte en la que nos vas a contextualizar acerca de qué es la competencia social. Verónica, los micrófonos son tuyos. Muy bien, mira, la competencia social, Nelly, es la capacidad de mantener buenas relaciones con otras personas, es decir, las relaciones respecto a las demás personas. Esto implica dominar ciertas habilidades sociales, como es la capacidad de comunicarse de manera efectiva, con respeto, tener actitudes prosociales, ser asertivo, ¿ya? En términos generales, ¿cierto? Esta competencia social está relacionada con una serie de habilidades sociales, pero lo primero es aprender a escuchar, ¿ya? Por mencionar alguna. Perfecto. ¿Y cómo es una persona que tiene competencias sociales? ¿Cómo se observa esto en el comportamiento? ¿Cómo yo podría decir, mira, tal persona es competente socialmente? Bien, Nelly, mira, ya había mencionado, una de las habilidades sociales que son características de las personas que tienen esta competencia social está muy vinculada a lo primero que te mencionaba, saber escuchar y mantener una actitud de diálogo. Eso sería como la primera habilidad que uno puede observar en este tipo de personas que tienen estas competencias. Sin ellas es difícil establecer las relaciones con los demás, generar confianza, que es fundamental justamente cuando uno se pone a pensar en el vínculo con los demás. Otra de las características también que tienen las personas con competencia social es el respeto por los demás. Esto significa que la persona tiene la intención de aceptar y aprecia las diferencias tanto individuales como grupales y valora los derechos de todas las personas. Esto se aplica también en los distintos puntos de vista que puede surgir en una discusión, una conversación, ¿ya? Otra también de las características que podemos mencionar, que observamos de las personas que tienen esta competencia social, es la práctica de la comunicación receptiva. Es decir, una persona que sabe prestar atención a los demás tanto en su comunicación verbal como no verbal, para recibir los mensajes con precisión, codifica bien lo que las demás personas están comunicando en su lenguaje, tanto verbal como te mencionaba, o no verbal. Sabe codificar y decodificar. En este caso, como es receptiva, podríamos decir que también sabe codificar bien los mensajes. Es tan receptivo como su nombre también lo dice. También a su vez practica la comunicación expresiva.
las personas que tienen esta competencia social, es decir, esa capacidad de iniciar y mantener conversaciones, expresar sus propios pensamientos, sentimientos y emociones con claridad, tanto en comunicación verbal y no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. Estas serían como las habilidades que uno puede observar en las personas que tienen ya más refinada esta competencia social. También, para mencionar y terminar con esta pregunta que me plantea, también saben compartir emociones. Y esto no siempre es fácil, porque normalmente en los distintos contextos hay lógicas de relaciones más vinculadas a una estructura y jerarquía. Entonces, más bien es un factor que está presente en muchos contextos y lo hace difícil. Pero las personas que tienen esta competencia social se abstraen de eso y ven desde la perspectiva o las lógicas más de vínculos con las demás personas, desde una mirada más humana. Entonces diría que esas serían como los comportamientos que uno observa de las personas que tienen estas competencias. Perfecto. Al inicio, cuando definías competencia social, Verónica, nos hablabas también de la asertividad, como también una habilidad que es básica, ¿cierto?, de la competencia social, junto con, como tú lo has dicho, con la empatía, con las formas de vinculación respecto de la comunicación, ya sea receptiva y comunicativa, o expresiva, como lo mencionabas recién. ¿Qué papel juega aquí la asertividad dentro de esta como habilidad básica de la competencia social? Sí, Nelly, la asertividad también justamente es una habilidad que tienen las personas que tienen esta competencia social. Y la asertividad significa que en el fondo la persona tiene esa capacidad de defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos, y al mismo tiempo es capaz de respetar a los demás con sus opiniones y derechos. Es decir, estas personas que tienen esta competencia son capaces en determinados momentos inclinarse y decir: esto no me parece, esto no me parece que sea de esta manera, y sin agredir a las demás personas son capaces de defender su postura, pensando también en los demás, que sería lo opuesto, que muchas personas a veces, ¿cierto?, no quieren aceptar, quieren decir que no y no pueden, ¿ya? Y menoscaban, por supuesto, su postura, porque no son capaces de defenderla con vehemencia, pero respetando a los demás. Entonces, por eso es muy importante que las personas desarrollen esta habilidad de la asertividad, porque facilita también la relación con las demás personas en un grupo, tanto en un grupo familiar, en un grupo también en un contexto laboral. Entonces es relevante. Ser asertivo hoy día también es una habilidad que se valora y se aprecia de justamente las personas que tienen esta competencia, porque facilitan, se genera un ambiente cordial, aportan mucho a un buen clima, tanto como te decía, en la familia, y sobre todo en este contexto de pandemia, que es muy difícil, sobre todo por la variable del confinamiento. Entonces, el aprender a ser asertivo es algo necesario, y por tanto se valora mucho de quienes sí han desarrollado en el tiempo esta competencia o esta habilidad. Uh-huh. Y tal como tú señalas, esta competencia es factible de desarrollar, ¿cierto? Uno la puede adquirir cuando no la tiene. ¿Cómo podría hacerse un proceso de desarrollo de estas competencias, Verónica? Nelly, mira, para desarrollar esta competencia que considero fundamental para una sana y armónica convivencia, es relevante que ésta se aborde de manera consciente e intencionada desde la primera infancia. Es decir, los padres o los responsables de la crianza de los niños y las niñas, al igual que los profesores y las profesoras, aporten desde su rol al desarrollo de estas capacidades. Porque todos los niños, todas las personas, justamente venimos programados y tenemos esas capacidades que tenemos que desarrollar. Entonces los adultos cumplen acá un rol muy importante, y lo relevante acá
que sea consciente e intencionado. Ambos actores cumplen un rol crucial, porque es un factor que uno observa que en la vida futura incide justamente en las personas y en los ambientes laborales, en los ambientes familiares y desde una mirada también ciudadana, ¿ya? Por eso es importante que los adultos sean responsables, los que son responsables de criar y educar, sean conscientes de esto. Los padres pueden aportar el desarrollo de estas capacidades ¿desde dónde? Desde lo cotidiano, desde la experiencia, desde el día a día, y encauzar estas habilidades básicas que te había mencionado. Saber escuchar, por ejemplo, cuando se está tomando desayuno, almorzando, mantener una actitud de diálogo justamente en los momentos donde se comparte con los niños, las niñas, en el plano familiar. Practicar, por ejemplo, esta comunicación receptiva, expresiva, aprender a compartir las emociones. Hay muchas instancias en la familia y hoy día que estamos 24 horas todo el tiempo en casa, es una tremenda oportunidad justamente para prestar atención a lo que están sintiendo, a lo que están viviendo, a las emociones que están viviendo nuestros niños y niñas. Entonces así se puede forjar, pensando, ¿cierto?, en los padres, las personas que crían, ¿cierto?, en las personas responsables de esa crianza. Y en el caso de los profesores y las profesoras, desde el ámbito curricular, sin duda que se pueden generar muchas iniciativas, actividades que promuevan estas habilidades en sus distintos niveles de formación. Por eso en la actualidad uno observa que la política de educación, tanto a nivel nacional como internacional, estas son justamente las directrices o los énfasis que se quiere dar a la educación. ¿Producto de qué? Producto de las evidencias científicas desde la investigación educativa y los aportes que ha hecho durante mucho tiempo, más de 20 años, la neurociencia, que han hecho replantearse la forma de educar, ¿ya? No solo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, pensando, ¿cierto?, en los rendimientos académicos, que cómo aprenden los niños, los jóvenes, los adultos, sino también la necesidad de educar hacia el bien común, es decir, educar para forjar ciudadanía, con pensamiento crítico que respete la diversidad, que sea inclusiva y que construya una sociedad más digna. Yo creo que todas estas competencias aportan y contribuyen justamente a ir construyendo ese tipo de sociedad. Entonces, somos los adultos desde la casa, en lo cotidiano, y los profesores que cumplimos un rol muy importante. No es algo indiferente. Tenemos que involucrarnos y hoy día los profesores contamos con distintas herramientas. Hoy día se están justamente difundiendo muchos programas de educación emocional, parte de nuestro programa de radio. Hemos abordado estos temas y hoy día los profesores están teniendo capacitación del cómo hacerlo, porque nosotros generacionalmente no fuimos formados, pero vemos que es una gran necesidad justamente desarrollar estas competencias de comunicación, de competencia social. Bien, muchas gracias, Verónica. Ha sido una tremenda exposición la que nos has dado respecto de este contexto que tenemos que tener para poder ir entendiendo cómo desarrollar, cómo trabajar, cómo identificar a aquellas personas que tienen competencias sociales como parte de su forma de comportamiento. Así que agradecida, y ya nos has contextualizado, y ahora vamos a pasar a la segunda fase de nuestro programa, y tenemos, como les decía anteriormente, dos invitadas muy especiales. Ellas vienen de Colombia. Y voy a partir con una de ellas, voy a partir con Susana María Jaramillo Restrepo. Ella es licenciada en Educación Primaria, maestra en Educación y Desarrollo Humano, estudiante también de doctorado en Educación en la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y es justamente este estudio la que la ha llevado al trabajo del desarrollo de la competencia social. ¿No es así, Susana? Un gusto saludarte, y por favor saluda también a nuestra audiencia.
claro que sí. Cordial saludo para todos ustedes. Desde acá, desde el municipio de Sabaneta. Yo vivo en el municipio de Sabaneta, en Antioquia. Muy complacida de estar con ustedes hoy participando en este programa. Te cuento, profe, que yo también soy maestra de escuela de primaria en ejercicio. En este momento soy profesora del grado quinto de una institución educativa de carácter oficial. Bien, muchas gracias por estar aquí, querida Susana. Yo les hablaba de dos invitadas especiales, porque también tenemos a la doctora Jenny Josefina Vicuña Romero. Ella es docente investigadora de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Antioquia, de Colombia. Ahí revisando los trabajos que ha hecho Jenny, me he encontrado que no tiene ni más ni menos que 12 artículos en los últimos 5 años. Es decir, a contar del 2017 ya tiene toda esa tremenda productividad. Me llamaba la atención los tipos de trabajos que ella ha hecho. Y fíjense que hay uno que es muy propio de lo que vamos a hablar hoy día, que se llama Empatía, Conductas Prosociales y Convivencia Escolar, sus nexos y relaciones en niños que han experimentado violencia. Un título que suena bien potente, que suena bien interesante y que se los dejo a los auditores por si lo quieren leer, porque está visible, lo pueden encontrar ustedes en la web. Bien, quisiera entonces saludar y que nos saludase también Jenny. Bienvenida a este programa, un gusto de tenerte aquí, de verdad, es un agrado. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer realmente estar compartiendo este espacio con todos ustedes, con personas interesadas precisamente en el tema educativo, pero también en el tema afectivo, en el tema de las emociones. Y sí, hemos venido trabajando, los últimos años he venido trabajando fuertemente este tema de los afectos, las emociones. Es un área de investigación que inicié cuando comencé mis estudios de maestría. Actualmente estoy en Colombia, sí, en Medellín, pero yo no soy de acá de Colombia, sino de Venezuela, y allá fue donde inicié mis estudios de maestría y doctorado precisamente en la línea que tiene que ver con la inteligencia emocional y competencias emocionales. Luego, cuando me vine acá a Colombia, seguí trabajando ya a nivel de investigaciones el tema de las emociones, relacionado por supuesto con las competencias emocionales en educación, y temas afines también que tocan de cierta forma, en cierta manera, también lo que son los afectos. He venido trabajando también un poco lo que es la educación inclusiva y cómo, por ejemplo, la empatía del docente es fundamental para lograr precisamente esa conexión, ese vínculo tan necesario dentro de la educación inclusiva. Entonces, muchas gracias a todos los que están escuchándonos en este momento, y espero pues que sea realmente un espacio que los enriquezca personalmente y que podamos pues identificar ciertos tips para poderlos aplicar a la vida tan necesario, porque no es, como lo decía Verónica, no es solo la parte profesional, sino que parte de esa vida personal, de la cotidianidad. Entonces, muchísimas gracias, Nelly, por la invitación. De nada, mi querida Jenny, seguro que va a ser un espacio que les va a servir a nuestros auditores, a nosotras mismas, como una experiencia valiosa y que vamos a atesorar con este nuevo conocimiento que vamos a ir adquiriendo también con ustedes y de ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces la entrevista a Jenny y Susana, y la primera pregunta que me surge para ella es: ¿cuáles son los beneficios y las dificultades que conlleva la competencia social o la falta de competencia social? Ahí verán ustedes cómo me van respondiendo. Comience quien desee comenzar.
Claro que sí. Muchas Bueno, gracias. Sí, ya como nos contextualizaba Verónica, pues la competencia social o socioemocional, algunos autores también la relacionan con competencia socioemocional, con competencias para la vida, pero básicamente hace referencia a esa capacidad, una capacidad para actuar en un contexto social y una capacidad que está vinculada al desarrollo del ser humano, a la capacidad para relacionarnos e interactuar con el otro. Como capacidad, entonces sabemos, pues la podemos desarrollar, la podemos fortalecer, la podemos nutrir día a día. No es algo que vamos a decir, ya llegó un momento en que alcancé el máximo de mi competencia social y ya, soy experta en competencia social. No, porque el ser humano está en constante cambio, estamos en constante interacción con otros y eso es lo que nos va a permitir potenciar o, en el peor de los casos, obstaculizar un poco ese desarrollo de la competencia social. ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar esta competencia social? Digamos que en el campo profesional, por supuesto, se va a ver fortalecido nuestro perfil profesional, nuestro actuar diario, esa forma que podamos desarrollar para interactuar en nuestro ambiente laboral, para interactuar con el otro, para poder enfrentarnos a los obstáculos que se nos puedan presentar, el desarrollar esa tolerancia a la frustración y poder encontrar las herramientas para trabajar en situaciones que pueden resultar hasta cierto momento frustrantes. Pero sobre todo a nivel personal creo que es fundamental el desarrollo de la competencia social, porque estamos constantemente rodeados del ser humano, bien sea en la familia, bien sea en el hogar, en la comunidad. Entonces a veces pensamos que la competencia social solo la necesito cuando salgo a trabajar y que me tengo que controlar, que tengo que mostrarme tranquilo, que no, pero es que la verdadera competencia social yo creo que se evidencia precisamente dentro del hogar cuando teníamos confianza, porque es que cuando estamos en una situación o en un ambiente de confianza es como que si nos quitamos a veces esa máscara social y somos realmente como somos. Entonces allí se evidencia, bueno, ¿qué pasa en el día a día cuando le hablo a mi hijo, le hablo a mi hija, le hablo a mi pareja, le hablo a mi papá, le hablo a los hermanos? ¿Qué está ocurriendo allí? O sea, donde sí puedo ser genuinamente Jenny. Entonces, ¿cómo reacciona Jenny cuando esos con los que interactúa no responden a las expectativas que yo espero, por ejemplo, o no hacen las cosas como yo espero que las hagan y de la forma que las hagan en el momento que yo quiero que las hagan? Entonces, ¿cómo manejo esa situación? Entonces, yo creo que ahí es donde se evidencia realmente la necesidad de desarrollar esa competencia social. La llamamos competencia social no porque es exclusiva para los ambientes sociales fuera de la casa, no, sino porque es social, porque me permite la interacción con el otro. Y en esa interacción me puedo dar cuenta de muchas cosas. Yo siempre he pensado que el otro o la otra persona es nuestro espejo. Esa otra persona nos está reflejando. ¿Y qué es lo que nos está reflejando? Allí pueden verse reflejadas habilidades sociales, habilidades de relación, empatía, como mencionaba también Verónica, la asertividad. Entonces, esas habilidades se ponen allí en evidencia. Si yo no las logro desarrollar, pues entonces, ¿cuáles son las consecuencias que puedo tener o que puede tener una falta de competencia social? Primero, malas relaciones, o sea, la dificultad para establecer vínculos con la otra persona. No logro una comunicación asertiva y a veces nos excusamos diciendo, es que yo soy así, es que yo hablo así, es que yo pienso así. No, o sea, no es que yo pienso así, no, eso no puede ser la excusa para
no establecer una comunicación, una relación afectiva desde el respeto, desde la tolerancia, desde el reconocimiento del otro. Y eso es fundamental. Otra de las dificultades que puede resultar de esta ausencia de competencia social es la falta de pensar en el otro. Es decir, hablamos de empatía y suena muy bonito, ¿no? Es que la empatía es la capacidad para ponerme en el lugar de la otra persona. Sí, pero eso, ¿cómo se traduce en el día a día? Realmente, ¿cómo se evidencia eso en la casa, en el hogar, en la tienda donde estoy? O sea, sí, yo me pongo en el lugar del otro, pero es que eso implica primero un reconocimiento del otro. Tengo que reconocer a la otra persona como una persona valiosa, como una persona que tiene su pensamiento propio, sus sentimientos, y soy capaz de mirar a través de esos sentimientos, o sea, y poder reconocer desde dónde la otra persona me está hablando, desde dónde la otra persona se está comunicando conmigo. Se está comunicando desde una situación, por ejemplo, dolorosa, desde la alegría, desde el dolor, y la empatía tiene que ver con esa capacidad para reconocer desde dónde esa otra persona se está comunicando y poder conectar con él. Entonces, si la otra persona me está hablando desde el dolor, una situación dolorosa, pero yo le respondo desde la alegría, por ejemplo, pues ya ahí sabemos que la comunicación no se va a dar, no va a haber un vínculo real allí. Si no soy capaz de lograr esa conexión, entonces no puedo hablar de que soy empático, o sea, de que puedo ser empático. Y esas son digamos, los elementos que podemos identificar como dificultades a la hora de establecer una relación con el entorno. Entonces, ¿cómo estoy realmente mirando lo que me rodea para poderme conectar con eso? Allí, falta de empatía se puede evidenciar una falta de comunicación o una mala comunicación, y obviamente afecta, por supuesto, la convivencia. No sé si Susana quiere agregar algo más. Pues a mí me gustaría centrarme de pronto un poco más en el maestro, porque igual ese es el foco de mi investigación doctoral, y podemos decir entonces que los beneficios que trae la competencia social para un maestro son que le fortalecen la capacidad que necesita para relacionarse con sus estudiantes, con los padres de familia, con los directivos, con los compañeros de trabajo, con el personal que trabaja también en la institución, sean secretarias, vigilantes, entre otros, ¿cierto? Esta competencia, desde mi trabajo, yo la abordo desde 3 habilidades fundamentales, que son la empatía, la asertividad y las habilidades de relación, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ustedes ya han hablado mucho, pues, como de la definición, podríamos decir que un maestro empático logra una relación maravillosa con sus estudiantes porque es capaz de reconocer en ellos sus sentimientos, sus necesidades, sus dificultades, aun cuando ellos no han mencionado nada de esto, ¿cierto? También permite que el maestro pueda dirigirse a sus chicos, hablarles de cualquier tema, de cualquier situación, de cualquier necesidad, sin atropellarlos, sin herirlos, sin abusar de su autoridad, y permite que los chicos hablen al maestro también de sus derechos, de sus necesidades, de aquello con lo que no están conformes, sin que el maestro se sienta atropellado, ¿sí? Y en esta situación de tranquilidad, de confianza, pues se da una posibilidad mucho mayor de que haya unas buenas relaciones maestro-alumno en el aula, y por ende el clima de aula va a ser un clima más tranquilo, más acogedor, donde el aprendizaje va a ser inclusive más significativo. Al contrario, ¿cierto? Si no tenemos un buen nivel en esa competencia social, pensaríamos que las situaciones complejas que se presentan en el aula se convierten en una tortura para ese maestro, que no es capaz de escuchar las necesidades de sus chicos,
que no es capaz de afrontar un momento de estos de coyuntura en los que hay un conflicto o algo y él no es capaz de resolverlo porque no se sabe poner en los zapatos de ellos, no es capaz de expresarles sus necesidades. Entonces, esa falta de competencia social va a atropellar esa relación de aula, ese clima de aula, y de ahí para allá el aprendizaje, las relaciones y otras cosas. Muchas gracias. Ha sido muy interesante lo que nos han estado comentando acerca de la competencia, las ventajas, las desventajas, que son tan grandes que finalmente permiten o dificultan las relaciones humanas entre dos seres humanos o más seres humanos que están involucrados en la relación cotidiana que se da en el día a día, que no es algo que hoy día me conecto y este otro día no, un día me relaciono y el otro no. Eso es algo constante, permanente, que por eso la importancia que hay en esto del desarrollo de unas buenas competencias sociales. Bien, sigamos entonces con la entrevista. Susana, Jenny, ¿cómo puede apoyarse o formarse o educarse la competencia social a juicio de lo que ustedes han ido estudiando y están trabajando? Sí, este tema y esta pregunta pues muy interesante porque realmente hemos observado a través de los rastreos que hemos hecho tanto a nivel nacional como internacional que hay muchos programas, propuestas, iniciativas para trabajar el tema emocional, el desarrollo de competencias emocionales en diferentes contextos, el laboral, el familiar, en la escuela. Sin embargo, considero fundamental algo, y quiero resaltar algo que también mencionaba Verónica en su intervención, cuando decía que los maestros y los padres de familia, los cuidadores, son digamos, el principal o la principal figura para empezar a trabajar el tema del desarrollo de competencias sociales en los niños. Curiosamente, se han hecho más investigaciones sobre el desarrollo de competencias sociales en niños, en adolescentes, pero poco, por ejemplo, en la familia, o por lo menos acá en Colombia. Acá en Colombia se ha abordado poco el desarrollo de competencias sociales o competencias emocionales en la familia, en los padres, incluso en los maestros. Por eso también el interés de Susana estaba allí, centrado precisamente en el estudio de las competencias emocionales, de las competencias sociales específicamente del maestro. Considero que el maestro es un referente para el niño, y si el maestro no tiene esas habilidades, pues difícilmente las va a poder enseñar, aun cuando partimos de que sí es posible enseñarlas. Pero no, es un trabajo largo, es un trabajo de mucho esfuerzo, dedicación, inversión, porque no vamos a ver los resultados en 6 meses o en un año. O sea, son resultados que veremos mucho tiempo adelante, pero no por eso quiere decir que no haya que invertir en ese sentido. Se ha empezado, hay un movimiento a nivel mundial, sí, sobre la ley de educación emocional, convertirlo en ley. Ya en Argentina, creo que en Chile también, se le ha dado relevancia a esta ley. Acá en Colombia todavía no entra como ley. Esperemos que a raíz de la ocupación, digamos, de docentes, de investigadores, esto sea una realidad. Porque es necesario la formación de profesionales en estas áreas, así como se le da importancia a la formación profesional, a la preparación profesional, también es necesario esa preparación, esa formación a nivel emocional, a nivel del desarrollo del ser. Es un trabajo que tiene que partir desde una sensibilización. O sea, no puede ser algo obligado, no puede ser algo que
que se establezca de forma arbitraria, sino que en el caso de los maestros, de los padres de familia, que sientan realmente que es una necesidad y que lo vean como una inversión en el desarrollo de una sociedad más tolerante, justa, equitativa, una sociedad cada vez más inclusiva. Es un reto, todavía es un reto pensarse cómo realmente formar en competencias sociales, porque no, como dije al inicio, los beneficios o los resultados no se van a ver al cabo de una formación de un año, no. Y es un compromiso de día a día, de ir comprometido primero con uno misma y luego entonces con los demás. Pero es un compromiso personal que cada ser tiene que asumir. Entonces allí está como esa dificultad. Porque no es a pesar de que hay investigaciones que hablan de los beneficios y lo hemos mencionado acá, todavía pareciese una resistencia, decir, bueno, esto a nivel académico, a nivel científico, como que no suena todavía, como que el tema de las emociones es algo demasiado subjetivo, entonces mejor no lo hablemos, mejor hay que seguirla reprimiendo porque no es lo esperado o lo que puede contribuir al desarrollo de la ciencia, y es todo lo contrario. O sea, la educación, pienso en el caso de la educación, es un acto de amor, y precisamente como acto de amor, entonces hay que fortalecer todas esas habilidades y competencias sociales. Muchas gracias, bueno. Jenny. Susana, ibas a decir algo, ¿cierto? Sí, profe, iba a agregar algo, y es que tenemos que partir del reconocimiento de esta importancia que han estado adquiriendo ahora las habilidades blandas, y dentro de las habilidades blandas se encuentran muchas de las competencias emocionales. Entonces, a partir de allí debemos nosotros hacer la fuerza y el empeño para que la competencia emocional, la competencia social, todas las que están ahí incluidas, sean parte de los currículos escolares. Es decir, que el niño ingrese al colegio, a la escuela, y desde los grados inferiores empiece a recibir esa formación a lo largo de todo su proceso escolar, y que luego en la universidad también, independiente de la carrera que esté estudiando, él reciba una formación en competencias emocionales acorde a la edad, a las necesidades, ¿cierto? Para que cuando sean adultos ya insertos en la sociedad y desempeñando sus labores, tengan tan bien nutridas sus propias competencias que sean capaces de desenvolverse bien, pero de seguir buscando recursos para seguirlas alimentando, de que no sientan que eso es una bobada o que eso es perder el tiempo o que eso, pues no, es más importante otra cosa. Yo me río mucho porque yo soy la profesora de matemáticas de mis estudiantes, y yo sé que es tan importante estudiar matemáticas como es tan importante aprender a reconocer las emociones. Entonces yo les digo a mis compañeras que tenemos que hacer algo por las emociones de los niños, que eso es igual, si lo pusiéramos en una balanza, están más o menos al mismo nivel. Es más, podría ser todavía más importante fortalecer el área emocional, porque un niño seguro, tranquilo, capaz de hablar, puede desenvolverse en cualquier área sin mayores dificultades. Exactamente, así es, mi querida Susana. Bien, una precisión respecto de lo que mencionaba Jenny de la ley de educación emocional, que lamentablemente, Jenny, en Argentina entiendo que ya salió esa ley, y en Chile está como proyecto todavía durmiendo en el Congreso. Vamos a tener aquí en este programa, en un momento más adelante, a las personas que han estado impulsando esa ley. Es una fundación, de hecho, que la ha impulsado Arnaldo Canales, que es el precursor de esta ley, que está todavía como un proyecto que espera ver la luz en algún momento, y que hoy en día se está haciendo todos los intentos para que esto vaya fluyendo y de alguna manera tengamos esa ley
tan relevante porque, como dice Susana, esto tiene que salir porque es tan importante como todo lo que sucede en el mundo educativo. Incluso, como decía ella también, hasta un poco más. Puede ser el centro de todo el aprendizaje en general. Bien, y ya para ir cerrando el programa, porque ya se nos ha ido el tiempo volando, y va a tener que ser súper breve la respuesta que me den, porque se nos está acabando definitivamente el tiempo. Y bueno, sabemos nosotras, ¿cierto?, porque lo hemos conversado, que Susana y Jenny están en la elaboración de un instrumento para medir justamente la competencia social. Entonces, yo quisiera que una de ustedes me pueda abordar la pregunta desde cuál es la importancia que tiene, o por qué se crea, o para qué se crea un instrumento de esta naturaleza, o sea, de alguna manera que aborde esa parte, y cuál es la utilidad que tiene para el mundo que no es científico esta creación de este instrumento. Así que si pueden abordar una parte y la otra parte de la pregunta, por favor, se los agradezco. Y de forma bien sintética, porque ya les decía que el tiempo ya se nos fue. Estamos en un tiempo de alargue solo porque la temática es muy relevante y que vale la pena terminarla hasta el final en esta conversación tan breve y tan amena que hemos tenido en el día de hoy. Susana, habla del instrumento. Bueno, entonces, a ver, el instrumento nace a partir de la necesidad de realizar una evaluación del nivel en el que se encuentran los maestros del municipio de Envigado en la competencia social. Ese es uno de los objetivos de mi investigación doctoral. Resulta que rápidamente les cuento que realicé una revisión bibliográfica buscando instrumentos que me permitieran hacer esa evaluación. Sin embargo, no encontré ninguno que se enfocara solo en la competencia social o que fuera ya validado para Latinoamérica o para Colombia. Entonces eso hizo que tomara el riesgo y me aventurara con mi directora, que es la profesora Jenny, a elaborar mi instrumento propio, ¿cierto? Porque es necesario saber en qué nivel de competencia encuentro a los maestros para poder hacer un análisis con el interés que yo tengo en la investigación, que es establecer una relación entre esa competencia social del profe y su estilo docente, cómo se relaciona eso, pero a la luz de las disrupciones, de las contingencias que ocurren en el aula de clase. Entonces nos aventuramos, diseñamos pues el texto teórico para sustentar este instrumento, los ítems, pues las preguntas, todo, y vamos aquí en el proceso en este momento de validación del instrumento. Estamos en la prueba piloto ya para poderlo aplicar a nuestra población, que son los maestros de primaria del municipio de Envigado. Gracias. Sí, y ya con respecto a la otra pregunta, un poco los beneficios que nosotros esperamos con este instrumento están relacionados precisamente con el estudio de una población muy específica que son los maestros. Nos interesa mucho trabajar el tema de las emociones en los contextos educativos, pero desde la figura del maestro. Es una forma de establecer una línea base, es decir, bueno, ¿cómo están las competencias sociales de los maestros para luego proponer? Porque nuestra idea no es quedarse solo en el diagnóstico y decir, sí, los maestros presentan o no presentan competencias sociales, pero entonces esos resultados nos van a permitir poder plantear estrategias, poder incluso pensarse en fortalecer a nivel de políticas educativas, de políticas de país, entonces trabajarle y darle más fuerza al tema de las emociones en el ámbito educativo. Ese es como nuestro gran sueño realmente, que esto se convierta en el inicio, digamos, para impulsar políticas educativas. Grandes proyecciones, grandes maestras las que hemos tenido en el día de hoy. Agradecerles en todo lo que vale su presentación, su trabajo. Nosotros queremos justamente también contar con esos materiales que estas profesoras tremendas han hecho y que
lo vamos a tener porque tenemos unos vínculos ahí con la profesora Jenny y con la profesora Susana, que nos van a permitir también de alguna manera utilizar ese instrumento tan valioso que ellas han creado. Un gusto, Verónica, habernos vuelto a encontrar en este programa. Nos despedimos, que estén todos muy bien. Si desean despedirse, cortito, lo pueden hacer. Mis invitadas. Muchas gracias Nelly, muchas gracias Verónica, Susana, un espacio muy enriquecedor. Muchísimas gracias por la invitación y a todos por escucharnos. Sí, muchísimas gracias, un placer haber unido estos dos países así por medio de la virtualidad alrededor de un tema que es tan interesante, tan apasionante y tan necesario. Un saludo cordial, hasta luego.